compartir una interesante parábola que tiene que ver con muchas cuestiones humanas y que tiene que ver con situaciones de vida que todos experimentamos día a día. ¿Conoces el término de el dilema del erizo? Mira, esta metáfora dice así, es una mañana de invierno y hay un grupo de erizos. El clima está muy frío y los erizos tratan de acercarse unos a otros para proveerse de calor mutuo y no morir congelados. Pero cuando se acercan, las espinas de los unos dañan a los otros. Entonces estas espinas no solamente dañan, sino que producen dolor. Inmediatamente los erizos toman distancia nuevamente debido a este dolor y a estas heridas, pero saben que tienen que sobrevivir, que el frío es intenso y que pueden morirse congelados. Entonces lo que hacen es unirse nuevamente y nuevamente las espinas empiezan a dañarse y se hacen daño unos a otros y son dañados por los otros. Vuelven a separarse y vuelven otra vez a intentarse juntar y así en esa secuencia de acertamiento y de equivocación empiezan a encontrar esa distancia adecuada que va a evitar ser dañados por las púas de los otros, pero que también los va a proteger, les va a dar calor mutuo y les va a permitir sobrevivir el intenso invierno. Esta hermosa parábola que se llama el dilema del erizo, que tiene que ver con voy a morir por el frío, necesito acercarme a la otra persona, necesito acercarme al otro elemento, pero cuando me acerco me daña, entonces tomo distancia, pero la distancia también me daña y me vuelvo a acercar y vuelvo a intentar. Entonces, ¿cómo hacemos? Esta fábula interesante que tiene un contexto psicológico fue escrita por el filósofo Arthur Schopenhauer, que tuvo también una infancia muy estresante, traumática, con un mal vínculo con la mamá y con la pérdida temprana del padre. Esta metáfora del dilema del erizo nos acerca a todos a esta experiencia de vida. Primero nos enfrenta a ese sentimiento, a ese estado de vulnerabilidad que todos tenemos. Sí, nos da miedo ser vulnerables porque la vulnerabilidad implica de alguna manera que voy a sufrir, alguien me va a hacer daño, voy a ser frágil. Pero todos somos vulnerables porque todos vamos a tener en el proceso de la vida algún sufrimiento, alguna condición difícil a la que vamos a tener que enfrentar. Entonces, nuestra naturaleza de ser vulnerables es algo que lo debemos de aceptar. En el proceso de aceptar esa vulnerabilidad, podemos entender cuáles son nuestras fortalezas y cómo podemos enfrentar esta naturaleza humana, esta condición humana de ser vulnerables como una condición natural. También este dilema del erizo nos muestra de manera muy visual y diagramada las interacciones sociales, las interacciones humanas, que tiene que ver hasta en nuestro grupo familiar, en nuestro grupo laboral y en nuestro grupo social. Hay interacciones a las que podemos alejarnos y no nos vamos a morir en el proceso. Que gente de la cual es importante alejarse, que no es parte de nuestra familia, que no es parte de nuestro ambiente laboral, de las que no tenemos que depender y de las que no tenemos que tener cerca, y a las que vamos
de alguna manera eliminar y tomar distancia y no va a pasar nada. Pero hay otras interacciones humanas, otras personas a las que vamos a necesitar tener cerca porque tal vez tenemos que trabajar con ellas o porque son miembros de nuestra familia a las que nuestro nivel de amor nos hace tenerlos cerca. Pero ese acercamiento, esa cercanía tiene que ser exactamente bajo esos movimientos del erizo. En terapia hay una frase muy interesante que ya la he dicho en algunos de mis videos y es que ni tan lejos que te hieles, ni tan cerca que te quemes. Esa es la distancia adecuada, adulta y sana. Esa distancia que me permite ver, que me permite ayudar, que me permite nutrirme sin involucrarme. Y esa distancia que me va a permitir ser objetiva y saber cuándo debo cortar ese vínculo, cuándo debo alejarme, cuándo debo comunicarme, cuándo debo expresarme y cuándo debo yo misma hacer mis propios cambios. Esa distancia saludable, psicológica, física y emocional que las personas parece que no saben identificar. Otra lección que nos da el dilema del erizo es la importancia de establecer límites. Siempre los excesos y los sufrimientos emocionales se dan porque las personas, primero, no entienden cuáles son sus propios límites. O sea, hasta dónde llego yo, qué es lo que no debo pasar con la otra persona. Los límites y las fronteras son muy importantes. Si nosotros no ponemos límites y fronteras, se arma un caos. Y lo vemos a nivel geográfico, lo vemos a nivel político y lo estamos viendo actualmente. Eso es un tema tan importante que no tiene que ver con política, tiene que ver con humanidad, tiene que ver con bienestar personal. Estamos viendo cómo algunos países y algunos presidentes, llevados por intenciones que desconocemos, abren sus fronteras y entonces cuando no hay límites y no hay fronteras, entran de todo y entran para destruir, entran malos elementos y los afectados son los que están adentro. Entonces los límites son muy importantes. El hecho de crear límites en nuestras personas y de especificar cuáles son los límites y de entender que tú puedes ser mi papá, mi mamá, mi esposo, mi cuñado, mi tío, mi jefe, pero que hay límites, que hay un espacio personal que es mío, sobre el cual gobierno yo, sobre el cual decido yo, sobre el cual puedo manipular yo, pero que tú no puedes ingresar a esos límites. Y eso tiene que ser muy claro a nivel familiar, a nivel social y a nivel laboral. Todos los problemas de interacción se crean cuando no hay límites claros. Si yo no sé cuáles son mis límites, voy a invadir, abusar e ingresar a un espacio físico, espiritual, emocional o financiero que no me pertenece. Me voy a convertir en una invasora, en una ladrona, en una persona que está quebrando una fuerza que además es espiritual y emocional. Y si yo no determino claramente a mi hermano, a mi hermana, a mi esposo, a mi novio, a mi pareja, a quien sea, que este es mi espacio, que este es mi mundo y que él no puede ingresar, ella no puede ingresar, si no establezco esos límites sanos, esa distancia importante que permitió a los erizos sobrevivir sin dañarse, si yo no tengo claro eso, no puedo enseñar los límites de los demás. Y siempre voy a estar invadiendo, perturbando, traspasando y voy a hacer que los demás perturben e invadan mi espacio. Mi espacio físico, mi espacio emocional, mi espacio intelectual y sobre todo mi espacio espiritual. Cuando yo agredo a una persona, cuando agredo a mi hermano con palabras o cuando digo algo que
que mis emociones perturbadas me hacen decir estoy violentando esos límites y estoy dañando. Otra lección fabulosa de esta metáfora, el dilema del erizo, es que nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a tener que aprender a generar nuestro propio calor, que no siempre vamos a tener a alguien más que se acerque a nosotros para darnos el calor. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en eventos que se han dado cuando las personas han sufrido accidentes aéreos y han tenido que sobrevivir solos. Entonces, estando en esta sociedad, estando en nuestra propia vida, en nuestro propio espacio, tenemos que entender que va a haber momentos en que nosotros mismos, tenemos que aprender a generar nuestro propio calor, nuestra propia estabilidad emocional, a crear nuestra propia compañía, a crear nuestra propia estabilidad financiera y espiritual. Nosotros mismos con nosotros. Muchísimas gracias por estar acá. Suscríbete, comparte. Todo el apoyo que me puedas dar es el apoyo que yo te voy a dar a ti, tratando de hacerlo lo más breve que pueda, pero compartiéndote todas las estrategias psicológicas y emocionales que te van a ayudar, si es que las escuchas y las aplicas, a generar una vida muchísimo más satisfactoria, más feliz y más en equilibrio. Muchísimas gracias. Un beso enorme para ti. Soy Berta Melo, psicóloga y coach.